El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, domingo de la Palabra de Dios, 23 de enero del 2022. Las lecturas de hoy están en Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4a, del 5 al 6, del 8 al 10. Salmo 19, entre paréntesis 18, versículos del 8 al 10 y 15. La segunda lectura está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. El Evangelio está en Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4 de los versos 14 al 21. El tema de hoy, la palabra de Dios es viva y eficaz. Queridos hermanos, el Papa Francisco nos pide que en este domingo de enero y cada año lo dediquemos a la palabra de Dios. Por supuesto que sí lo haremos y con todo cariño, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17. La primera lectura de Nehemías nos trae como una liturgia de la palabra, como lo hacemos en nuestra misa diaria y dominical. Además nos enseña el secreto para siempre tener fortaleza. El Salmo 19 responde con: la ley del Señor es perfecta y es descanso para el alma. ¡Qué buena noticia! La segunda lectura, en Primera a los Corintios, nos enseña la comparación entre la iglesia y un cuerpo humano, con diferentes partes y miembros, pero en unidad por medio del Espíritu Santo. El Evangelio de San Lucas nos presenta el ministerio público de Jesús. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4a, 5 al 6 y 8 al 10. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua. Desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para la ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieran la escritura. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: vayan, coman alimentos exquisitos, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos, el tema de hoy es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Juan 6:63. Alguien definió el avivamiento del pueblo cristiano como el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios,
en las vidas del pueblo de Dios. Y este capítulo de Nehemías es un gran ejemplo de ello. El sacerdote y escriba Esdras, que significa Dios es ayuda en hebreo, era funcionario palaciego del rey persa Atarjerjes, encargado de los asuntos judíos. Estaba entre los cautivos judíos nacidos en Babilonia. Por decreto de ese rey se dio autoridad a Esdras para reorganizar, sobre la base de la ley de Moisés, la cual consta en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a la comunidad judía retornada a Judea y Jerusalén después del exilio babilónico. Ya en Jerusalén presidió la celebración de la fiesta de los tabernáculos con un esplendor como no se había conocido desde la época de Josué. Nehemías 8, versículos del 17 al 18. Unos versículos antes lo veremos junto a Nehemías, gobernador del pueblo, quien, estando en Babilonia al servicio del rey Artajerjes, como su copero real, había orado para que Dios le concediera la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, lo cual le fue concedido. Era también un judío nacido en el cautiverio. Pareciera que fue de la tribu de Judá. Ya en Jerusalén, Nehemías se dedicó a enseñar la ley al pueblo, Nehemías 8. Siguió un avivamiento de la fe y todos los jefes religiosos y civiles pusieron sus sellos junto al de Nehemías, al pacto por el cual se comprometían a adorar a Yahvé, Nehemías 8:9. Casi al final de nuestra primera lectura, todo el pueblo se inclinó y adoró al Señor, rostro en tierra. Los levitas Esdras y Nehemías explicaban las escrituras de forma que el pueblo la pudiera comprender. El resultado fue que el pueblo entero se puso a llorar después de escuchar las palabras de la ley. ¿Qué tal avivamiento? Así es que los levitas, Esdras y Nehemías, les pidieron que no lloraran ni hicieran duelo, más bien que hicieran fiesta en ese día consagrado a Dios. El secreto para conservar la fortaleza en cualquier circunstancia de tu vida se encuentra en Nehemías 8, versículo 10b. ¿Y saben una cosa? Este versículo se encuentra escrito en una pared lateral externa de mi parroquia en Chaclacayo. Cuando fui a misa allí por primera vez, después de haber llegado a este distrito, vi este verso y me impactó. Y este iluminó mi nueva estadía a partir de ese día, hace ya 7 años y medio. El texto es el siguiente: no os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. Es decir, cuando Jesús nos dijo en Juan 16, 22 al 24, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Te das cuenta? Ya para de llorar y de estar triste. Tu fortaleza se encuentra en el gozo eterno de Dios y en Jesús, y además es un fruto del Espíritu Santo. Tu gozo no se encuentra fuera de ti o en alguna cosa o en alguna persona, en algún trabajo o en alguna situación. No. El gozo se encuentra a tu disposición allí, en el altar interior de tu corazón, en donde está la Santísima Trinidad. Por supuesto, si tu ego ha disminuido en ti y has echado fuera a todos tus ídolos, incluidos el ídolo de la enfermedad, que están puestos en el altar de Dios. Sí, la enfermedad es un ídolo cuando tú crees que ella es más grande que Dios,
que su infinito poder sanador. Porque tú crees que nadie te puede curar, que nada, ni nadie, ni ningún médico va a poder sanar esa enfermedad. Bien, oremos con el Salmo 19 entre paréntesis 18 y responderemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14 y 27. Esta es la versión breve. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando leímos en la primera lectura de Nehemías, todo el pueblo se reunió como un solo hombre para escuchar la palabra, es decir, como una sola unidad. Entonces quiere decir que allí se encontraba el Espíritu Santo, porque Él es el único quien promueve la unidad. En la versión corta de esta segunda lectura tenemos solo 4 versículos, y en ellos se repite la palabra cuerpo 6 veces, que nos quiere enseñar Pablo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo humano tiene varios miembros, diferentes sistemas, tejidos, así también nosotros formamos las diferentes partes del cuerpo de Cristo en una maravillosa unidad en el Espíritu Santo. Desde nuestro bautizo. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Gloria a ti, Señor. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar
el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él y se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas no fue miembro del círculo de los 12 apóstoles de Jesús, sino un amigo no judío, colaborador y compañero de Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Filemón, verso 24. Lo llaman el médico amado, asociado con Demas, Colosenses 4:14 y Filemón 24. También es autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él dedica su evangelio y los Hechos de los Apóstoles a un tal Teófilo, que significa amado de Dios en griego. Era cristiano. Probablemente era un importante personaje, pues el título que Lucas le da se usaba también para los procuradores y gobernadores. En la introducción a su evangelio, versículos 1 al 4, Lucas indica que él ha comprobado todo desde el principio. En el capítulo 4, versos del 14 al 21, Lucas nos describe cómo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Queridos, ¿en dónde se encuentra nuestra fuerza? ¿Cómo? Claro, en el gozo de Yahvé, lo acabamos de aprender en Nehemías 8, versículo 10b. Por favor, memorízalo. Jesús dependía de la fuerza del Espíritu. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, necesitaba al Espíritu, ¿cuánto más nosotros necesitaremos de Él? Y su misión también es nuestra misión. ¿Que no? Queridos, ¿no nos dijo la segunda lectura que somos el cuerpo de Cristo, que somos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo? Entonces, anunciar el Evangelio a los pobres, a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, el dar libertad a los oprimidos, el anunciar el año de gracia del Señor, es también nuestra misión, como la fue de Jesús. Aleluya. ¿Tú lo haces o te rebelas y sigues tu propia misión? La palabra de Dios nos dice Santiago 1, 22 y 25, de poner en práctica la palabra, no tan solo escucharla, sino practicarla. Por eso, la misión de Jesús descrita en los evangelios es también nuestra misión para practicarla. Bien, en Hebreos 4, versículos 12 al 13, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, en la primera lectura, el pueblo se puso a llorar después de escuchar las Escrituras. ¡Aleluya! Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.